Buenas noches, vecinas, vecinos de Huixquilucan, amigos, amigas. Sean bienvenidos a estos diálogos de izquierda que vamos a estar haciendo cotidianamente con diversos temas de coyuntura y de interés general para la población de Huixquilucan sobre todo, pero también de interés general. El día de hoy les traemos un tema pues que ha estado en las redes sociales, ha estado pues en las noticias. Y este tema pues nos pareció muy relevante, sobre todo por las circunstancias que a veces tenemos también aquí en Huixquilucan y que tal vez ahorita que las platiquemos encuentren alguna similitud con todas ellas. Nos acompaña la compañera Yenisei Hermenegildo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos aquí. Y un servidor, Daniel Proteo, que vamos a estar pues aquí en este conversatorio que pues básicamente tiene esta intención de comunicar, de estar estableciendo lazos de comunicación con toda la población, y el tema que nos ocupa es justamente el tema de la gentrificación. Como todas y todos habrán visto, seguramente hubo pues una manifestación ahí en la Ciudad de México sobre un tema que pues ya tiene un rato aquí en nuestro país, que seguramente muchas hemos usado un Airbnb y hemos usado alguna otra aplicación para hospedaje, pero no nos hemos dado cuenta del daño que esto le hace pues a la gente de la zona. Entonces pues vamos a empezar un poco con la historia de qué es esto de la gentrificación. Gentrificación es un término anglosajón que es acuñado en Inglaterra en 1960 por una socióloga apellidada Glass, donde ella analiza que en un poblado justamente de Inglaterra empiezan a llegar pues ciertos personajes que tienen un poco más de poder adquisitivo, y se da cuenta que cuando empiezan a construir vivienda, a rentar, empiezan a desplazar a las personas lugareñas, a las personas originarias, y le puso gentry. Gentry significa en inglés es como una especie de terrateniente de la Edad Media, una persona que tiene un poco más de capacidad adquisitiva, y por eso le puso este término de gentry, personas que llegan y desplazan en un territorio, en una zona, a los que están pues asentados ahí desde siempre. Y de ahí pues la palabra gentrificación se populariza y llega pues hasta nuestros territorios con estos famosos nómadas digitales. Pero compañera Jenny, ¿tú nos puedes platicar un poco de la coyuntura y del contexto de por qué se da esta marcha, y qué nos puedes platicar sobre esto de la gentrificación? Sí, pues justamente como hablabas, la palabra desde sus orígenes etimológicos, pues lo que podemos ver ahí es que existe una cuestión clasista, ¿no? Estaba escuchando hace rato una entrevista en la que mencionaban que gentry viene también del francés, en la que significa pues justamente, o se habla como de esta clase alta burguesada. Entonces digamos que en el contexto de lo mexicano, o en el contexto de la marcha del fin de semana pasado, pues sí, más bien como que gentrificación tiene que ver con este proceso de aburguesamiento de los espacios del territorio, en este caso pues de la Ciudad de México, pero que muchos otros espacios de nuestro país y de nuestro municipio pues tampoco están alejados o están exentos de poder o de ser víctimas de este desplazamiento, ¿no? La marcha pues tiene un origen y una coyuntura muy específica. También primero mencionar que pues no es una marcha que se haya dado en espontáneo o la única movilización, digamos la única organización social en contra de estos procesos de desplazamiento de las poblaciones locales, ¿no? En México tenemos una historia de lucha en contra justamente de todos estos de estos procesos que han buscado, pues valga la redundancia, desplazar a las comunidades locales para que se sitúen en esos espacios pues personas con poder adquisitivo más alto, ¿no? Tenemos por ejemplo la lucha que se ha dado en el pueblo de Joco en contra pues de esta torre mítica, ¿no? Que pues ha generado diversos problemas, que pues también podríamos hablar ahí de que hay una organización popular en contra de estos procesos de desplazamiento. Entonces, la marcha del fin de semana pasada pues no es un hecho aislado, no es la única que ha sucedido en nuestro país, y bueno, tiene justamente este origen en el hartazgo, pues vamos a decir, de las poblaciones que se ven forzadas a dejar
su sitio de origen, o sea, personas que han vivido en esos lugares desde hace pues bastantes años, que se ven forzadas a dejar estos espacios de su vivienda porque las rentas pues se vuelven cada vez más caras, porque el espacio, la construcción del espacio urbano pues también cada vez está más alejado de lo que podríamos considerar como tradicional o como, pues sí, lo que estamos acostumbrados como mexicanos y mexicanas a tener en nuestros entornos urbanos, ¿no? Entonces, además también decir que pues aquí hay de fondo también una situación que tiene que ver con entender que el territorio es una cuestión mercantilizada, ¿no? Es una cuestión de dinero y no entenderlo desde una situación de derechos humanos. Es en México, por ejemplo, la vivienda es un derecho, ¿no? Que se puede también pensar desde la otra parte de generar a lo mejor una ganancia, pero lo que ha sucedido históricamente en nuestro país es que se ha ponderado por demás el tema de la ganancia, el tema de la plusvalía, el tema de verlo justamente como una cuestión capitalista, dejando de lado pues el derecho a la vivienda de las personas. Entonces, pues todos estos elementos conjugados pues fueron los que de alguna manera se fueron entrelazando hasta pues detonar en esta organización, en esta marcha que hubo el fin de semana pasada en la Ciudad de México. Pues eso es como para iniciar el contexto. Perfecto, pues es muy interesante lo que pasa allá en la ciudad y sobre todo retomar esto de que de pronto la vivienda, que es un derecho humano, así como el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, de pronto se convierte en esto que denomina el sistema neoliberal en un bien inmueble. Y ahí es donde partimos de toda esta gentrificación, que al final no es otra cosa más que especulación inmobiliaria. Es una situación de generar una ganancia a través de encarecer los servicios, y nosotros lo que queremos, lo que pretendemos y lo que queremos hoy en día transmitirles es justamente analizar cuáles son los orígenes, cuáles son pues también las consecuencias y cómo se puede vivir esta situación de la gentrificación. Entonces, pues compañera, ¿cómo ves tú este asunto que de pronto pues la vivienda se convierte en un negocio muy rentable? ¿De dónde crees que viene todo esto? ¿Cómo crees que llegamos a este punto donde prácticamente en la Ciudad de México no se puede ya vivir? Pues justamente de esta construcción del ideario y del imaginario neoliberal, capitalista, por supuesto, en donde lo que se prioriza y lo que se lo que se le da mayor prioridad es la cuestión económica, ¿no? Por sobre los derechos de las personas. Recordar que acá en nuestro país durante el sexenio de Felipe Calderón se implementaron políticas públicas, pues sí, de corte neoliberal, que lo que buscaban, hablando del tema de la vivienda, que se construyeron muchas viviendas, pero se construyeron viviendas a la lejanía de la Ciudad de México, ¿no? Y además viviendas en espacios en donde las personas, pues hay que decirlo, no podían vivir, porque estaban completamente lejanas de sus centros de trabajo, de sus centros donde ellos estudiaban, o sea, a las lejanías de la ciudad, y además en espacios en donde no había servicios públicos, en donde pues evidentemente el tema del transporte público también era o sigue siendo un problema en la Ciudad de México y también en los alrededores, en las periferias de la ciudad. Pues pensar esta cuestión de la vivienda, decía yo desde hace rato, como una cuestión de negocio, pues evidentemente deja de lado pensar en la humanidad de las personas que van a vivir en estos espacios, ¿no? Y eso es lo que ha pasado en nuestro país históricamente, o sea, justamente los gobiernos de derecha tienen en su ideario pues la cuestión económica, porque ellos no estaban pensando en las personas que iban a vivir ahí, en las necesidades de las personas que van a vivir ahí, en los servicios que necesitaban las personas que iban a vivir en estas casas. Me ha tocado ir varias veces por ejemplo, a Hidalgo, y cuando uno va saliendo sobre la autopista ya para llegar allá, pues te encuentras estas casitas que se construyeron justamente en esa idea o en esa noción de política de tener viviendas, digamos, a la periferia de la ciudad, pero que son espacios abandonados porque finalmente las personas pues no pueden vivir ahí, ¿no? Es un lugar impensable para vivir ahí porque te queda, decía yo, muy lejos, no tienes los servicios, no satisfacen las necesidades
que deberían de ser garantizadas desde pues un derecho a la vivienda. Además, pensar que el derecho a la vivienda te garantiza también otros derechos. Por ejemplo, en México, quien no tiene una vivienda, pues tampoco tiene derecho al agua, porque no hay espacios públicos en donde uno pueda pues tener ese derecho al agua, ¿no? Quien no tiene derecho a la vivienda, pues tampoco tiene derecho a la salud, porque es difícil pensar que una persona en situación de calle pues tenga buena salud. Entonces el derecho a la vivienda va entrelazado y se va interconectando con otros derechos que también son primordiales pues para que las personas tengan una mejor calidad de vida. Perfecto. Y esto nos conecta justamente con que la gentrificación no solo es la situación económica, sino también la situación cultural. Recordemos a un grande de la lucha social, a Francisco Toledo, este artista plástico que allá en Oaxaca libró una lucha durante mucho tiempo contra todas estas transnacionales. Estamos hablando de que en el centro de Oaxaca se trataba de evitar de que se instalaran los famosos Starbucks, los McDonald's, todas estas transnacionales que además de apear el paisaje, de quitarle su identidad, pues nos traen toda esta comida procesada que finalmente pues nos provocan infinidad de daños. Francisco Toledo organizó una famosa tamalada en el centro de Oaxaca, distribuyó tamales oaxaqueños justamente para que la gente reviviera y entendiera la importancia de conservar no solo el paisaje del centro de Oaxaca, que es un paisaje que tiene este aspecto colonial, este aspecto histórico, sino que para que también identificaran la importancia de estas costumbres que tienen los pueblos originarios. Francisco Toledo finalmente pues murió, dejó ahí la huella, pero en cuanto muere, pues ahora si uno va al centro de Oaxaca, resulta que de una forma un poco pues disfrazada, siguen conservando los edificios, pero pasando un poco el pórtico, pues ya están ahí todos estos espacios comerciales. Y eso lo vemos en todas las grandes ciudades. Mencionaba la compañera Jenny una lucha que están dando los del pueblo de Joco contra la Torre Mítica, porque pues resulta que lo primero que te quitan es el tema del agua. Y eso nos lleva al tema de Huixquilucan. Huixquilucan es un municipio muy privilegiado en cuanto a su ubicación, no solo en cuanto a su ubicación, sino en cuanto al suelo que tiene, porque es un suelo que es bastante sólido, un suelo que tiene una cierta estabilidad, que no está tan propenso a que los sismos sean tan fuertes. A partir de 1985, cuando fue el sismo, este famoso sismo que devastó la Ciudad de México, las personas empezaron a ver hacia dónde desplazarse, hacia dónde irse, y justamente vemos que muchas personas están en las periferias, pero estamos hablando de una periferia como Nezahualcóyotl, como Chimalhuacán, donde están asentamientos a veces irregulares, pero resulta que Huixquilucan, por su posición, su cercanía con la Ciudad de México, empezó a tener esta visibilidad como una posible alternativa para vivienda. Pero ¿qué tipo de vivienda? ¿Qué tipo de vivienda es la que tenemos en Huixquilucan? Compañera, pues tú que has vivido aquí toda tu vida, ¿cómo has visto que se ha transformado el paisaje a partir de la llegada de estas inmobiliarias aquí en Huixquilucan? Y el centro de Huixquilucan, ¿cómo se ha conservado? ¿Cómo es que han resistido ante esta invasión, no solo de las inmobiliarias, sino de estas transnacionales? ¿Qué nos puedes decir? Pues antes de contestarte eso, me gustaría retomar un poco lo que comentabas sobre Oaxaca, ¿no? Y cómo ha sido ese proceso de cómo este capitalismo neoliberal pues entiende también el desarrollo urbano, ¿no? Y cómo lo va moldeando de acuerdo a sus intereses, ¿no? Entonces, si el capitalismo tiene una necesidad, por ejemplo, en el tema del desarrollo inmobiliario, pues los espacios y los entornos urbanos pues se transforman en función de esta necesidad del capitalismo, que es lo que está pasando, por ejemplo, en Huixquilucan, ¿no? Demasiado boom, demasiado auge al desarrollo inmobiliario, porque hay una necesidad del capital en este territorio, pues de que sea de esta manera. En el caso de Oaxaca, se privilegia, por ejemplo, mucho la instauración, por ejemplo, de comercios transnacionales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando en el tema de Oaxaca, por ejemplo, sucede que los procesos de gentrificación tienden a homogeneizar los territorios, ¿no? O sea, de pronto tú estás en una ciudad
llámese la Ciudad de México, o vas a la Ciudad de Guadalajara, o vas a la Ciudad de Monterrey, a cualquier ciudad en donde has sufrido estos procesos y se ven exactamente iguales, ¿no? En todos lados te encuentras un Starbucks, por ejemplo, te encuentras un Oxxo, en todos lados te encuentras todas estas empresas y todas se ven exactamente iguales. Entonces, pierdes la diversidad cultural del territorio local, por supuesto, porque entonces estas empresas llegan y se plantan, o sea, no nada más en lo visual, pero también en sus valores, ¿no? En sus valores capitalistas, en sus valores aburguesados, pues llegan a transformar también ese territorio, ¿no? Que es lo que ha pasado en muchos espacios. Acá en Whisky Lucan pues tenemos esta doble situación, decía yo, del tema del desarrollo inmobiliario, que es como se ha ido transformando nuestro territorio. Cuando yo era muy joven, por ejemplo, pues recuerdo pasar por ciertas áreas de mi municipio en donde no se veían pues estos grandes edificios en donde pues son realmente viviendas, no para personas como nosotros, no para personas de la clase trabajadora, evidentemente, sino son viviendas para personas de clase pues muy alta, ¿no? De ingresos muy elevados. Entonces, decía esto hace ratito, esta transformación, estos procesos de construir vivienda a niveles elevados, tiene una lógica, y no es la lógica de salvaguardar los derechos de las personas a la vivienda, sino la lógica es la cuestión económica. Aquí los que ganan son los inversionistas, los desarrolladores, por supuesto el cártel inmobiliario, ¿no? Y otras personas corruptas, pues que están todo el mundo trabajando, pues justamente desde esta lógica del capital. En la cuestión, por ejemplo, más hacia los pueblos originarios, estoy hablando de Whisky Lucan Centro y las comunidades a su alrededor, este proceso, digamos, se ha visto un poco pues ralentizado, porque quizá no se le ha, o ha habido un poco de resistencia también de los pobladores locales a que haya, o que lleguen estas empresas como un Walmart, por ejemplo, que llegue un Starbucks, ¿no? Sin embargo, pues sí han estado llegando de a poquito, y eso evidentemente a la larga pues trae consecuencias que ya todos y todas conocemos, pues que es desplazamiento del comercio local, por supuesto, porque en la medida en la que tú pongas un Walmart en Whisky Lucan Centro, pues todo el comercio local de la comunidad pues se verá desplazado, ¿no? O se encarecerá, lo cual derivará necesariamente en que los pobladores locales pues busquen otras opciones para poder adquirir sus alimentos, sus necesidades básicas, ¿no? Porque pues si ya todo se está encareciendo, pues uno tiene que buscar. En el tema de la vivienda, pues también hay una situación en nuestro territorio en la que se está buscando pues hacer un cambio de uso de suelo de esas comunidades que sabemos que son territorios comunales, que no se pueden llamar o no se pueden hacer privados, o que no se pueden hacer como lotes, ¿no? Como en otros espacios. Sin embargo, hay una intención de los gobiernos de cambiar este uso de suelo, según ellos, con una intención de regularizar la tierra, pero la realidad es que nosotros pensamos que la única intención es que esa tierra se pueda mercantilizar y que de alguna u otra manera se empiecen a construir viviendas, evidentemente decía yo hace rato, no para la clase trabajadora, sino para las personas que pues pueden pagarlas a muy altos costos. Pensemos que el territorio de Whisky Lucan es un territorio bello porque está rodeado de montañas, está rodeado de árboles, está rodeado de agua, ¿no? Entonces representa un botín pues para todas estas empresas. Sin duda es una situación preocupante, porque justamente de este lado, en el poniente, ustedes pueden visualizar y no van a encontrar ningún tipo de vivienda de interés social. O sea, no van a encontrar tampoco ningún tipo de vivienda que construya pues alguna empresa para la clase trabajadora. Entonces los gobiernos progresistas tienen esa misión no solo de frenar esta gentrificación, sino también este desarrollo inmobiliario que no tiene ningún control, ninguna regulación. Lo único que lo regula es la oferta y la demanda. Y lamentablemente en Whisky Lucan tenemos este tipo de gentrificación que no es la clásica, no es como la que vemos en la colonia Condesa o en la colonia Roma, sino que aquí la gentrificación tiene otra dinámica, pero sigue siendo una gentrificación. La gentrificación también se denomina neocolonización, porque es justamente esta especie, la colonización, es esta idea de que de pronto nos venden que estas culturas anglosajonas, extranjeras, son mejores que las mexicanas o que las originarias o que la de nuestros pueblos indígenas. Entonces esta neocolonización nos hace creer que el ideal de progreso es justamente llenar
los espacios comunes, lo que antes eran parques, vemos que se están convirtiendo en centros comerciales. Esto nos recuerda un pasaje de este famoso libro de Aldous Huxley que se llama El Mundo Feliz, una recomendación literaria para quien no lo ha leído. En este libro te habla claramente de que a la población del mundo feliz se le vende la idea de que la naturaleza debe ser fea, que la naturaleza, hablando de los bosques, de los árboles, pues debe ser una cosa que deben de despreciar, que no la deben de apreciar. ¿Por qué? Porque es gratis, porque la naturaleza, toda la belleza natural, todo lo que tenemos de bosques aquí, pues solo hay que cuidarla, solo hay que apreciarla, solo hay que conservarla. Sin embargo, estas personas, estos desarrolladores inmobiliarios, esta mafia inmobiliaria no ve los árboles como un bien común, no lo ve como un patrimonio de la humanidad, no lo ve que nos sirve a todos, sino lo ve con signo de pesos. Entonces, ¿qué pasa? Vemos aquí un claro ejemplo, la famosa Reserva Santa Fe, que está aquí en los límites con Huixquilucan. ¿Qué es lo que te venden? Te venden un bosque. ¿En qué momento el bosque se convirtió en una mercancía? Y te rodean el bosque algo que era gratuito, algo que era para todos. Los árboles no son de nadie. Sin embargo, estas personas, de forma muy hábil, muy engañosa, aprovechando la necesidad, a veces la ambición de algunos pobladores, pues les compran los terrenos a precios irrisorios, en pesos. Podemos hablar de todos los desarrollos inmobiliarios que hay en Huixquilucan y prácticamente todos llegaron con esta especulación. Eran campos de cultivo, a veces eran minas, había propietarios donde tenían pues su pequeña parcela o tenían su pequeña casa. Llegan estos personajes, estos desarrolladores inmobiliarios, y en contubernio con los gobiernos, hay que decirlo, los gobiernos en turno, porque no se puede dar esto si no hay un contubernio con las entidades gubernamentales de todos los niveles, se adueñan de los predios, a veces los despojan, a veces los compran, y cuando el propietario no lo quiere vender, pues se le echa encima todo un aparato legal para obligarlo a vender a estos precios irrisorios. Estamos hablando de que un predio que se podía comprar tal vez en 200 pesos el metro cuadrado, hoy en día se cotiza en dólares, en tal vez 3,000, 4,000 pesos el metro cuadrado, hablando de pesos, pero en dólares se puede disparar mucho más. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Huixquilucan? Un desarrollo lamentablemente desordenado. ¿Por qué? Porque se supone que cada edificio debe tener un estudio de impacto ambiental, y eso no solo lo incluye en su entorno, sino también cuántos vehículos van a traer, cuántas personas van a vivir, qué servicios se van a necesitar. Y vemos lamentablemente la gentrificación que está pasando en Huixquilucan es una situación de desplazamiento de servicios. Ya vemos que hay servicios de primera, de segunda y hasta de tercera. Vemos que hay muy buenas vialidades en algunas zonas, y en otras, pues los baches están al orden del día y han estado ahí por años. Vemos que también el agua llega de forma muy regular a ciertas zonas, y a otras zonas simplemente pues escasea, y ni modo, pues se tienen que aguantar. El agua va a ser un problema futuro. Lo que nosotros hacemos es una situación pues desordenada, porque pensamos que el agua simplemente hay que perforar y perforar la tierra. Sin embargo, el agua no se acaba, pero cada vez la contaminamos más, y más gente va a llegar aquí, y no se está visualizando futuro. Lo único que se hace es justamente nada más hacer el edificio sin importar el impacto que va a tener, y estos edificios, esta vivienda vertical que se está logrando, ya está llegando también a las colonias populares, a las zonas tradicionales, porque ahí donde había una casa, donde vivían tal vez 5 personas, ahora va a haber un edificio que ya no tiene límite, porque tampoco respeta la altura ni nada. Puede tener desde los 10 hasta los 15, hasta los 20 departamentos. Entonces, imagínense las personas que están viviendo. Es un problema que vamos a tener que heredarles, lamentablemente, a las futuras generaciones, el problema de la escasez de servicios, sobre todo el tema del agua, por un desarrollo inmobiliario desordenado y sobre todo, pues bastante corrupto. ¿Cómo ves tú la situación, compañera? Sí, mira, justo quiero mencionar que otro problema que acarrea la gentrificación
es justamente pensar que esta cuestión de que hay personas de primera y de segunda, ¿no? De que ciertas personas tienen derecho a vivir de una cierta forma, digamos, a vivir con comodidades, con ciertos servicios, lo que estabas mencionando, ¿no? Y que otras personas, pues, no tenemos ese derecho, ¿no? Y evidentemente esto lo único que evidencia es una cuestión de clases. Esta manifestación del fin de semana hay que entenderlo desde esa coyuntura, o sea, desde este piso político, ¿no? Esta lucha que se hizo, este movimiento que se hizo, que no es nuevo, decía yo, sino que viene de hace ya varios años atrás, es una cuestión de clase social. O sea, aquí hay una cuestión de defender los derechos de la clase trabajadora por sobre los derechos de un grupo social que pues tiene más poder adquisitivo, ¿no? Y que desde esta cuestión clasista se piensa que ellos tienen pues un derecho superior a vivir mejor que nosotros. O sea, tú hablabas de la Reserva Santa Fe, ¿no? De cómo lo que te venden justamente es este entorno arbolado, este entorno de la naturaleza, ¿no? Todos queremos vivir así. ¿A quién no le gustaría vivir en una colonia en donde tengas un parque para ir a esparcirte, ¿no? En donde tengas calles por las que puedas caminar de manera tranquila, ¿no? En las que tu vecindario sea un vecindario seguro, en donde puedas tener una calle que esté rodeada de árboles, por ejemplo. Creo que a todos nos gustaría vivir en espacios como esos. La cuestión de que vimos en esta movilización del fin de semana es que también detonó todos estos otros comentarios clasistas, ¿no? Que hablaban y señalaban a los manifestantes como personas flojas que lo único que buscaban pues era o que querían vivir en Polanco, pero que no querían esforzarse o no querían echarle ganas o que no querían pagar, que querían vivir de gratis. Y yo creo que el debate o el análisis que se tiene que hacer no es en ese sentido, ¿no? Aquí hay que denunciar que la cuestión de los desplazamientos de la población local se ve forzado, primero decía yo, por una falta de políticas públicas que se ha venido arrastrando desde los gobiernos neoliberales, ¿no? Y que recientemente se han estado tratando de subsanar y ahorita voy a hablar un poquito de eso, pero además también por esta cuestión clasista, ¿no? De que las poblaciones con mayor poder adquisitivo, no sé por qué razón, necesariamente se ven a ellos con este ideario de lo extranjero, ¿no? O sea, se quieren ver como extranjeros. Y tampoco quiero hablar aquí o quiero que se malentienda que esto es una cuestión de xenofobia, porque no estamos hablando en contra de los extranjeros, pero sí de este ideario desde el que te sientes superior por el hecho de quererte parecer a un europeo, quererte parecer a un estadounidense, ¿no? Y que lo único que pasó en esta marcha fue que también se desvelaron o se desnudaron todos estos debates clasistas y racistas en contra de las personas que se estaban manifestando y bueno, evidentemente en contra también de todas las personas que no tenemos saldado ese derecho a la vivienda, ¿no? Entonces, también mencionar que existe ahora en nuestro país, afortunadamente los gobiernos de izquierda pues entendemos la política pública desde otra forma, ¿no? ¿Qué podríamos pues empezar a hacer para poder solucionar este problema? O una de las tantas cosas que podemos hacer para solucionar este problema pues es sacar de la lógica, ¿no? de la ganancia capitalista el tema de la vivienda, ¿no? ¿Y cómo? Pues diseñando diferentes políticas públicas. En la Ciudad de México tenemos ejemplos tangibles, ¿no? Lo que se hizo, por ejemplo, en el gobierno de Clara Brugada en Iztapalapa, que se pensó justamente desde esta idea de los derechos humanos al centro, no desde los intereses capitalistas, sino desde los derechos humanos al centro, en la construcción de las utopías, ¿no? Porque yo decía no hay personas que tengan derecho a vivir mejor que otras, entonces hacer utopías en un entorno que también desde esta cuestión clasista siempre se decía que Iztapalapa, pues, ¿no? O sea, como una cuestión mala, fea, no sé qué, desde este ideario clasista, pues reformar el entorno urbano para que las personas que viven en esos espacios pues también tengan derecho al esparcimiento, tengan derecho a la relajación, tengan derecho a un espacio en donde puedan convivir de manera comunitaria y pues hasta organizarse también políticamente, ¿no? Entonces es como empezar también a hablar cómo desde las izquierdas estamos entendiendo también este problema de la gentrificación y que por supuesto no es un tema de xenofobia, porque aquí no podríamos, o yo por lo menos no coincido con esta consigna que sonó mucho, ¿no? También en redes sociales y que sobre todo los gobiernos de derecha pues pueden después tergiversarlo,
esta consigna que decía México para los mexicanos, ¿no? Y no coincido con ella porque no es una cuestión de nacionalismo, esto es una cuestión de clase social. Y las clases sociales trascienden fronteras, ¿no? O sea, vemos clase trabajadora en México, en Norteamérica también, en Centroamérica y en Sudamérica. Entonces, hablar de México para los mexicanos es que no la van a pagar los migrantes europeos que vienen a México, no la van a pagar los migrantes estadounidenses que vienen a México. Esa consigna la van a cobrar los migrantes centroamericanos, los migrantes latinoamericanos, ¿no? Que por supuesto tampoco pueden vivir en la Condesa, que por supuesto tampoco pueden vivir en Bosque Real, ¿no? Y que finalmente lo que compartimos y tenemos más en común con ellos pues es nuestra clase social. A mí me parece que por ahí tendría que ir también el debate de este tema de la gentrificación. Sí, por supuesto es un tema de clase social y de una u otra manera el neoliberalismo nos ha acostumbrado a esto que tú mencionas, que algunos sí tienen derechos, pero más bien son privilegios. Estos privilegios se convierten en tal cuando pensamos que algunos tienen esta capacidad de comprar los derechos. Podemos hablar también de la educación cuando se convierte en un privilegio, cuando tienes que pagarla, cuando debe ser una obligación del Estado proporcionarte la educación. De la misma manera, es obligación del Estado proporcionarte estas famosas áreas verdes que, por ejemplo, las colonias populares escasean, no existen. Y de pronto vemos que inauguran pues otro parque aquí y allá, pero resulta que es en un lugar donde ya había parques, donde ya existía esta infraestructura, y casi siempre es en la zona residencial donde se privilegia, porque saben, ellos sí exigen su derecho a tener un área verde, un espacio verde, porque eso habla de una calidad de vida. Uno no puede tener una buena calidad de vida si tiene que desplazarse durante 2 o 3 horas al transporte público, y tan solo vean el transporte público de Huixquilucan. Entonces, si hablamos de gentrificación, es justamente eso. Esta gentrificación de Huixquilucan se empezó a volver muy visible con este famoso viaducto Interlomas que sale justamente a Bosque Real, porque ahí se ve claramente que no hay un desarrollo ni sustentable ni planeado, porque Bosque Real se elaboró, se construyó y no pensaron en todas las vialidades que iban a necesitar a futuro. Y fácilmente, con el poder del dinero, con el poder político, con el poder del influyentismo, pues se dedicaron a hacer un túnel, afectando a infinidad de viviendas en la zona popular. Y justamente en la resistencia de ese túnel se mencionó y se denunció que iban a llegar más de 100,000 automóviles a la zona. Ahorita, para cualquier lugar que se vaya en Huixquilucan, pensemos en un trayecto de la caseta de Bosque Real a la Magdalena o a Huixquilucan, te llegas a hacer hasta 1 hora. Pensemos en la avenida Palosolo, tan solo de lo que es la Federal Burocrática, a llegar acá a la entrada de la Celco, o llegar hasta Jesús del Monte, también te puedes hacer fácilmente 1 hora, en un trayecto donde usualmente te tardas 15 minutos sin tráfico, pero nunca, solo en la madrugada y en la noche, deja de haber tráfico. Y vemos que siempre, todo el tiempo, están inaugurando otro complejo residencial y te lo venden como que está a 15 minutos de Interlomas, o como que está a 5 minutos de Interlomas y a 15 de Santa Fe y a 20 minutos de la Ciudad de México. Eso es lo que se vende, eso es lo que vende el cártel inmobiliario, eso es lo que te está vendiendo, y que no te dice cómo va a afectar a la población que ya está ahí. Vemos que cada vez es más pesado el tráfico, eso también es parte de esta gentrificación específica que tiene Huixquilucan. Y va a llegar un momento en que vamos a ser pues un municipio encerrado en sí mismo. ¿Por qué? Porque se privilegian las vialidades para estas zonas que piensan que tienen ese derecho. ¿Cuándo se ha hecho una vialidad importante y grande? En estas zonas que yo menciono. Piensen en Jesús del Monte, piensen en el Pedregal, ahorita que mágicamente ya les abrieron ahí un libramiento, sin importar a dónde iban a arrojar el tráfico. El tráfico sigue existiendo, solo que estas personas, gentrificadoras, inmobiliarias, de este cártel, dicen: a mí no me gusta el tráfico, a ver cómo le haces gobierno, y el gobierno inmediatamente lo soluciona. ¿Por qué no puede hacer lo mismo para todas las demás áreas? Hablemos de esta avenida Huixquilucan, hablemos del Pedregal,
hablemos de Palo Solo, hablemos de Santiaguito, porque ahí no se hacen vialidades importantes. Esa es la gentrificación. Eso es privilegiar a una clase social sobre otra clase social. Y esa clase social pues está en su derecho de defender su estilo de vida. Aquí lo que nos hace falta es que la otra clase social también se dé cuenta de que merece vivir de una mejor manera y no como el gobierno, como los gobiernos neoliberales le hacen creer que merece vivir. Piensen en el transporte, ¿qué transporte público hay en Huixquilucan? Y no ha mejorado en décadas, al contrario, se pone mucho peor. Piensen cómo van las personas, lamentablemente, que tienen que trasladarse todos los días de Huixquilucan a Interlomas y de Interlomas a Huixquilucan. Las combis, que se supone que son para 15 personas, llegan a meter hasta 25 personas ahí, literal, son combis sardinas, y además del pasaje más caro que hay en el Estado de México. ¿Y por qué? Porque tienen que pasar por una zona bonita, donde no se pueden parar, tienen que pasar rápidamente, como pues teniendo esta idea de que la pobreza no existe. Veamos estas vialidades que ni banquetas tienen, y esta situación pues tiene que transformarse. ¿Por qué? Porque no es sostenible. No es sostenible una forma de vida así para ningún espacio. Tarde o temprano, este boom inmobiliario se convierte pues en una bomba, pero en una bomba demográfica, una bomba de tráfico, una bomba de carencia de servicios. Entonces tenemos que reflexionar. Bueno, haciendo un paréntesis, estamos recibiendo sus dudas, sus comentarios, sus propuestas. Comenten ahí en el chat, tenemos a nuestra compañera que está captando todas sus preguntas para que en un momento pues demos oportunidad para aclararlas, para comentarlas, y pues ustedes digan lo que les nazca, lo que busquen. Y pues así está la situación, compañera. ¿Cómo ves tú el futuro de nuestro bello municipio? Pues si sigue esta dinámica donde no paran de hacer edificios. Ahora hasta las barrancas, donde era impensable que se hiciera un edificio, pues hay edificios. Uno voltea para un lugar donde no se esperaba que se pudiera construir, pero con el dinero se puede. Pensemos en todo esto. ¿Cómo ves tú este futuro para nuestro municipio, que cada vez está pues más gentrificado? Pues yo veo que si seguimos sosteniendo gobiernos que coinciden con esta lógica de la mercantilización del territorio, de la mercantilización de la vivienda, en donde se privilegia el capitalismo por sobre los derechos humanos, o sea, si seguimos sosteniendo estos gobiernos, el futuro para nuestro territorio pues se ve complicado, más de lo que ya observamos de manera cotidiana, ¿no? La vida en Huixquilucan necesariamente terminará por encarecerse, y no por el fenómeno un fenómeno nacional, ¿no?, de aumento de los precios, sino más bien pues relacionado con esto, pues con las personas que llegan a vivir a nuestro territorio, que no necesariamente tienen que ser extranjeras, ¿no? Son mexicanos muy ricos también, con una cantidad exacerbada de poder económico, pero que evidentemente pues elevan los costos no solo de las viviendas, sino los costos de los servicios, por supuesto elevan las cuestiones comerciales, ¿no? Porque digamos que las poblaciones locales también se van desplazando cada vez más hacia lo alejado, hacia los entornos de estos centros aburguesados, ¿no?, que son hechos pensados en la gente más rica del territorio. Pero existen personas con ciertos poderes adquisitivos distintos que se van, digamos, migrando un poquito más hacia las orillas, pero hacia esas orillas pues también este proceso de construcción de plazas comerciales y demás pues también se va acercando, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? O sea, hace muchísimos años podríamos contar 4 o 5 plazas comerciales grandes en la Ciudad de México, pero ahora estamos viendo que este mismo proceso de copiar estas plazas comerciales pues está llegando también a territorios que podríamos considerar pues no de alta plusvalía, como Interlomas, como Bosque Real. Sin embargo, pues justamente el ir desplazando a estas otras poblaciones hacia las periferias pues orilla también a estos inversionistas capitalistas pues a migrar también sus negocios hacia sus espacios, lo cual evidentemente tendrá la consecuencia de que la vida sea cada vez más cara y cada vez más complicada de vivir, y por supuesto que cada vez relegando personas más hacia los extremos, hacia las orillas, pues eso genera también otras cuestiones de descomposición del tejido social, ¿no?
porque pensemos que no se están garantizando los derechos, ningún derecho, ¿no? Ni porque no había escuelas, porque no había tampoco acceso a la salud, porque tampoco habría servicios. Entonces eso necesariamente trae una descomposición del tejido social que, una vez más, a quien viene a afectar de manera más directa pues es al trabajador y a la trabajadora, ¿no? Porque las personas de clase alta, pues digamos, de una u otra manera seguirán comprando sus comodidades, seguirán comprando de cierta manera su seguridad privada, seguirán comprando sus servicios, pero pues las personas con menor poder adquisitivo pues estamos a las expensas de lo que el gobierno te pueda y te quiera dar, ¿no? Que decía Daniel hace ratito, están obligados, pero muchos no están pensando en la lógica de los derechos humanos, están pensando desde la lógica capitalista, y finalmente a ellos qué les importa si ni sus hijos, ni sus hijas, ni sus tíos, ni sus tías, ni nadie de su descendencia pues o sea, van a vivir en estos espacios, ¿no? Entonces para ellos es una cuestión que, digamos, no les afecta porque no tienen este sentido de comunidad, no están pensando en el bien de todos, están pensando en el bien de ellos mismos y en el bien, pues obviamente, de sus amigos capitalistas, desarrolladores inmobiliarios, ¿no? Pues esto sin duda no se podría lograr con este contubernio, como bien dices, todo este tráfico de influencias. Y lamentablemente, pues también hay personas ahí dentro de estos guetos de ricos que sufren también estas mismas consecuencias, porque al final te venden afuera un entorno peligroso, un entorno insalubre, un entorno donde no hay seguridad, donde no hay agua, y tienes que pagar más por tener esos privilegios. Entonces debemos darnos cuenta que siempre que existe un privilegio, a alguien se le quita un derecho. Y ellos también se acostumbran a pagar por tener una seguridad. No deberíamos de pagar por tener una seguridad. No deberíamos de tener miedo de vivir, pues no tendríamos que vivir rodeados, porque al final por eso viven encarcelados en sí mismos. Nosotros tampoco no queremos vivir encarcelados, no queremos vivir con miedo. Y eso es lo que los gobiernos deberían de garantizarnos. Pero ¿qué es lo que nos garantiza nada más? Pues este famoso clasismo, echeleganismo, de pues échale muchas ganas, autoexplótate, trabaja muy duro, y al final tal vez aspires a vivir como viven estas personas con sus campos de golf, con sus frivolidades, con estas banalidades y superficialidades que en realidad no son necesarias, pero les hacen creer que son necesarias para medio bien vivir. Lo único que hacen es vivir bien, pero no viven de esta forma que nosotros pretendemos. Un buen vivir va más allá de estas cosas materiales, de estas situaciones meramente físicas. Queremos entender a la sociedad como una sociedad que realmente sea colectiva, que sea solidaria, una sociedad donde te preocupe el otro. Sin embargo, estamos generando y se está generando esta dinámica de que el otro es irrelevante. No, a mí no me importa si yo ando con mi camionetota, si casi prácticamente atropello, voy corriendo. A mí lo que me importa es que haya una calle bien pavimentada para que yo pueda correrla. Definitivamente esta gentrificación, este desarrollo inmobiliario es bastante infame porque no piensa futuro. Simplemente está pensando en qué nuevo edificio construyo. Y como lo decíamos ahorita, pues ya también está alcanzando a las colonias populares, a la zona tradicional, donde vemos estos edificios ya bastante grandes y que cada vez se convierten en una situación cotidiana, ordinaria, que tenemos que reflexionar. Por ahí nos decían en un comentario, había áreas verdes en la zona popular, pues dicen, bueno, pues es un área verde y queda muy bien un edificio que nos va a traer bastantes dividendos. Reflexionemos, transformemos y visualicemos un futuro diferente. Esto no es un futuro que nosotros podamos sostener, o sea, no alcanza, no hay recursos, no solo en Huixquilucan, sino en el mundo, no hay recursos suficientes para sostener un desarrollo tan desordenado, inmobiliario como el que hemos tenido, donde se especula con la tierra, donde se especula con la vivienda, donde se especula con la necesidad también que tiene la gente de vivir de la mejor manera. Ojalá podamos reflexionar, porque Huixquilucan es un ícono también. Tal vez vemos a la Condesa y a la Roma, pero son dos colonias, tal vez haya más, pero aquí vemos todo un municipio que está en esa dinámica de gentrificar todo, de capitalizar todo, de destruir prácticamente todo lo que no se pueda comercializar. Y pues si tienes a bien, compañera, vamos a ver qué nos comentan
en el público, qué comentarios hay, y pues a ver qué nos puede decir nuestra compañera doctora. Pues comentan que algunos de los que viven en zonas residenciales se creen pues ahora dueños de lo que sería el municipio, y el gobierno municipal les brinda todas las facilidades para un buen vivir a costa del mal vivir de los que no nacimos y hemos vivido en zonas residenciales. Es correcto, pues eso es parte de la gentrificación, que gente que viene de afuera llega al espacio y se apropia de ese espacio y termina por relegar o desplazar a las personas que originalmente estaban ahí. Ahorita me viene a la mente, esta famosa película de Up, una aventura de altura, donde está el abuelito y de pronto es rodeada por estas grandes construcciones, y ahí pues es de una manera tal vez chusca y al mismo tiempo aventurera, logra huir de ese lugar para encontrar pues un verdadero sentido, pero mientras ya está destruido pues ese hábitat donde él había vivido toda su vida. Perdón, compañera. Sí, mencionar justamente que hablan pues de los gobiernos, ¿no? Aquí en México por lo menos está muy clara la derecha y la izquierda, ¿no? Los gobiernos de derecha y de izquierda. Y son proyectos totalmente distintos, que entendemos las políticas públicas obviamente desde dos perspectivas completamente distintas, ¿no? Un gobierno de derecha va a decir, pues es que también las clases burguesas tienen derecho a la vivienda y tienen derecho a tener un espacio en donde vivir, y está perfecto. Pero no nada más ellos, ¿no? Nosotros, desde las izquierdas, pensamos en que también este derecho a la vivienda pues tiene que ser desde una política social, o sea, pensar en la vivienda como un derecho en donde los gobiernos tomen esa responsabilidad también, que no nada más sea delegada como un negocio, sino que los gobiernos asuman la responsabilidad de garantizar el derecho a la vivienda, para, decía la compañera que nos está acompañando acá, pues para todas las personas. Pero ¿cómo se haría? Pues construyendo viviendas que sean del gobierno, ¿no? Y que se puedan dar con esta visión social, que son parte de las reformas que se están haciendo ahorita a la cuestión del Infonavit, construir vivienda de interés social. ¿Para qué? Para que todas y todos pues tengamos un espacio digno en donde poder estar habitando. Y no nada más verlo desde esta cuestión como lo ve el cartel inmobiliario, ¿no? Desde la cuestión monetaria, y obviamente pues privilegiando a quienes lo pueden pagar, porque no nada más es la cuestión de la corrupción, en la cuestión, en el tema de los, ¿cómo se llaman estas? Las licencias, ¿no? Porque hay corrupción a la hora de que te dan las licencias, hay corrupción a la hora de que se contratan, o las contratistas, las constructoras y demás, todo ahí hay corrupción. Pero no nada más es eso, sino también es estar pensando en quiénes van a poder pagar esas viviendas, que evidentemente se venden a costos súper elevados, ¿no? Y entonces a nosotros nos dejan pues en esa posibilidad. Entonces ahí pensemos que hay dos posibilidades, hay dos formas de entender las políticas públicas, y aquí sí es una responsabilidad de las personas pues ver a quién le vamos a dar esa confianza, porque si estamos notando que hay un problema, y decía yo hace ratito, si seguimos sosteniendo un gobierno que está entendiendo el tema de la vivienda como un negocio, no como un derecho humano, pues a dónde vamos a terminar, ¿no? Entonces hay otra opción que está entendiendo el tema de la vivienda como un derecho para todas y para todos, y se están construyendo políticas públicas que puedan garantizar ese derecho para todas y para todos. Sí, excelente. ¿Alguna otro comentario, pregunta? Sí, también aquí comentan y hacen un llamado de atención a los grupos de comuneros y ejidatarios para que no olviden la responsabilidad que tienen de cuidar la tierra, y en este caso para no vender. Sí, ese es un problema, como decía hace un momento. Lamentablemente esta ambición también a veces ciega a pues personas que tienen esa responsabilidad, porque no es que sean propietarios, es que ellos son los posesionarios, ellos son los responsables de cuidar estos espacios que fueron destinados, pues no para la vivienda, no fueron destinados para comercializarlos, sino para garantizar pues un bienestar social. Sin embargo, pues estamos cayendo con que ya nadie quiere cultivar, ya nadie quiere ser campesino, ya nadie quiere cuidar los bosques, y entonces dicen, bueno, pues el bosque por sí solo no tiene un valor monetario, no vemos los otros valores. ¿Y qué es lo que pasa? Pues caemos en la ambición, caen en la ambición estas personas, y pues terminan vendiendo, y lo malo es que terminan vendiendo una cantidad bastante irrisoria, bastante baja,
Y pasa en todas partes vemos que se vende, a veces te dan una buena cantidad, te compras tu camioneta, se acaba tu camioneta y te quedaste sin camioneta, sin tierra y sin un futuro. Aquí tenemos que pensar en nuestros jóvenes, ¿dónde van a vivir? ¿Dónde, como dice por ahí una canción de Maná, dónde diablos jugarán? ¿Dónde van a estar todas estas nuevas generaciones? Recordemos que ahorita pues ya no hay un espacio porque resulta que ya todo tiene un dueño y resulta que ese dueño, si tú le quieres comprar, ya no es posible comprar un terreno como se hacía hace 50 años, comprabas un terreno, visualizabas tu casa, la ibas construyendo. Ahora ya no hay esa posibilidad, no se ve esa posibilidad para los jóvenes porque lo único que pueden hacer tal vez es comprar un departamento en un lugar lejano, en estos palomares que se hacen muy lejanos para que terminen trasladándose 3 horas para llegar acá a la ciudad donde están los centros de trabajo. Por eso es indispensable, es necesario que empecemos a transformar nuestra visión y no acostumbrarnos, sobre todo no acostumbrarnos a estas formas de vida que parecen normales. No es normal vivir así, no es natural, por supuesto que no es sano y tampoco, si le rascamos un poco, no es legal. También comentan que en algunas zonas urbanas, cuando hay espacios comunes, en lugar de construir áreas verdes, pues construyen edificios y infraestructura bonita para sus términos de ellos. Es correcto lo que mencionábamos hace rato, por eso no hay parques, aunque es un derecho también, es un derecho marcado no solo por la Constitución, sino por organismos internacionales, el derecho a un área verde para cada ciudadano, pues no se cumple, simplemente no se cumple y pues a veces si ni banquetas tenemos, pues menos vamos a tener un área verde. Entonces es necesario, es indispensable que exijamos esto que, como se ha dicho muchas veces, es un derecho a la vivienda, es un derecho el área verde, es un derecho a vivir en un ambiente sano, en un ambiente con un aire respirable que cada vez vemos menos. ¿Por qué? Porque se privilegia el uso del automóvil. Sí, es que, o sea, reitero, ¿no? Justamente lo que hay detrás en estas decisiones de estos gobiernos, pues es esa visión, pues, mercantilista, o sea, de entender todo desde la cuestión monetaria, ¿no? Si un parque que al contrario les va a generar inversión, porque sí requiere inversión del gobierno, del dinero público para sostener un parque, les va a generar un parque una inversión, pues mejor lo transforman en un espacio del que puedan obtener ciertas ganancias, ¿no? Ciertos recursos. Entonces, pues ahí es lo que quiero yo dejar como muy claro, que toda esta cuestión, nuestro problema, pues tiene de fondo esa visión mercantilista en este caso pues estamos hablando del territorio, estamos hablando de la vivienda, ¿no? Pero podríamos hablar de muchos otros derechos en los que está de fondo pues esta visión económica por sobre la forma, la calidad de vida que las personas deben tener, que están plasmados en nuestros derechos en la Constitución, ¿no? Por supuesto, y pues vamos un poco cerrando este live que por supuesto va a quedarse con muchas dudas, muchas preguntas y muchos temas por tratar porque es un tema bastante complejo. Vamos a escuchar otro comentario. Sí, únicamente solicitan que generen otra parte, otro en vivo, donde se traten los tipos de gentrificación que se pueden llegar a desarrollar, en este caso más específicamente en Huixquilucan. Muy bien, sí, pues ya son casos como muy específicos, podríamos observar cada uno de estos desarrollos inmobiliarios y que prácticamente cada edificio pues tiene hasta su propio código postal, son colonias completas que te venden todas estas famosas amenidades para que no tengas que salir y ver el mundo real. Estamos viviendo una especie de nuevo feudalismo donde hay estos espacios cerrados donde estaba el señor feudal que ni siquiera se asomaba fuera de su castillo porque pues se suben a su automóvil, van al centro comercial y se regresan y no se enteran de todo lo que están afectando, de todo lo que están impactando, de todo lo que están modificando en el entorno. Hay que entender que somos seres sociales y que lo que hagamos como individuos parece una cosa muy personal, una cosa que nada más tiene que ver contigo mismo, pero no.
Tarde o temprano afecta el que tú produzcas basura, el que tú gastes agua, el que desperdicies el agua. Todas estas circunstancias tarde o temprano nos van a afectar. Ahorita vemos un caso muy particular, el de la famosa fresa capulín, que se quejan mucho del olor nauseabundo, de la basura, y pues todo ello tiene su origen acá, en los edificios de por acá arriba, que por supuesto no se preocuparon por dónde iban a terminar sus desechos, dónde iban a terminar pues todas estas cosas que tienen que salir pues de los edificios. Estamos hablando por supuesto del gasto del agua, estamos hablando de la basura. No vemos aquí en Huixquilucan pues ninguna iniciativa que tenga que ver con un manejo responsable de los residuos sólidos. Y entonces, ¿qué tenemos como consecuencia? Las partes bajas, en este caso la presa Capulín, pero mucho más abajo se va acumulando más y más y más. Pues ahí están las consecuencias que van a terminar en algún lugar. Todas las personas que han pasado por Interlomas, hablamos de ahí donde está el Home Depot, están todas estas concesionarias de automóviles, todo lujo, todo bonito, pero uno se acerca y el olor terrible de un drenaje que no es bien tratado, un drenaje que no fue planeado para todos esos edificios de Central Park, que es también un palomar pero de lujo, pero sigue siendo un palomar, y todos esos desechos, pues ahí al que alguna vez fue un río de agua limpia, ahora se convierte en un drenaje. Entonces, el problema del desarrollo inmobiliario es eso, se hace de forma desordenada, se hace sin un estudio de impacto ambiental real y legal, no aquellos pagados, no aquellos arreglados, y eso tarde o temprano les va a afectar pues a todos nos va a afectar, porque nuestros drenajes están al aire libre, no solo los de la zona tradicional, no solo los de la zona popular, también en la zona residencial. Bosque Real presume que tiene pues una planta para generar su propia electricidad, está genial, no le quita la electricidad a nadie más, pero eso tendría que hacer también con todos sus residuos, eso tendría que hacer también con su tema del agua, porque al final esa agua llega, se la quitan a alguien para que ellos tengan sus fabulosos campos de golf, todas sus áreas verdes muy bonitas, pero las áreas verdes bonitas requieren mucha agua. Entonces el llamado a todas las instancias, a todos los responsables, a que empecemos a visualizar no el interés inmediato, no el interés económico, sino que empecemos a visualizar un futuro realmente sustentable y sostenible, y eso pasa por una reflexión, pero sobre todo por una conciencia social, que no se tiene, porque ya lo dijo bien la compañera, ya también lo mencioné, el capitalismo lo único que quiere es la ganancia, y en esa ganancia depreda todo lo que hay a su alrededor. Pues eso es ya nada más para, de mi parte, ir cerrando, y le dejo la palabra también a la compañera para que dé su mensaje. Sí, pues yo solamente para cerrar, porque bueno, ya tratamos como de vislumbrar el problema, pero pues nosotros estamos militando en un partido político, ¿no? Que lo que buscamos también pues es hacer transformaciones desde pensando en algún momento el poder. Y yo quisiera mencionar algunas cuestiones que se están pensando desde las izquierdas para poder ir ayudando a resolver este problema de la gentrificación, que tiene que ver por supuesto con el problema de la vivienda, ¿no? Y los desplazamientos de las personas de sus lugares originales, ¿no? Estaba leyendo también una columna de Viri Ríos, y ella hace una serie de propuestas que me gustaría retomar y me gustaría mencionarles, porque sí tenemos que pensar en eso. Decías tú claramente, no nos tenemos que acostumbrar a vivir mal, y también es hora de empezar a exigir y demandar de nuestros gobiernos, el que sea, o sea, el gobierno que sea, pero empezar a demandar y exigir que entreguen resultados para todas y para todos, no resultados para un grupo de poder, para un grupo de interés económico, no, resultados para todas y para todos, ¿no? Entonces, pues pensemos que existen estas otras posibilidades. Por ejemplo, en el tema de Infonavit, lo que se ha estado pensando hacer, y que aquí la derecha también, porque la derecha todo tergiversa, ¿no? Generó toda una campaña en donde decían que se iban a expropiar, que te iban a expropiar tu vivienda, que si tú tenías una vivienda ahí, que no habitabas, pues que te la iban a expropiar y que te la iban a quitar. Lo cual, pues, evidentemente es una mentira, es una tergiversación de la información.
que lo único que buscan es justamente desinformar a las personas para que estos grupos de interés generen narrativas en contra del progreso de estos derechos, ¿no? Más bien lo que se buscaba era generar una política pública en donde estas viviendas abandonadas se pudieran, pues, que se las pudiera atraer el Estado. ¿Para qué? Pues para poder generar nuevas viviendas para personas que no tuvieran dónde vivir y que evitaran entonces este proceso de desplazamiento, ¿no? Pensemos que, por ejemplo, en la Ciudad de México y acá en Huixquilucan también nos pasa que muchas personas que no son, digamos, locales de nuestro territorio llegan a vivir acá porque pues estamos cerca de la Ciudad de México. Sin embargo, por las condiciones de vivir ya de por sí en la periferia, pues trasladarte de Huixquilucan a la Ciudad de México también implica una odisea, ¿no? Entonces, en las grandes ciudades, si existen esta posibilidad de estas viviendas abandonadas, pues que el gobierno las pueda atraer, pero siempre que estén abandonadas. O sea, no es como que si yo tengo mi casa y yo estoy viva y me van a ir a quitar mi casa, no, o sea, es una vivienda en donde a lo mejor ya no vive la persona que era dueña, etcétera, cosas así, pues que el gobierno las pueda atraer para poder generar estos espacios de vivienda para las personas. La otra es construir viviendas de interés social, que puedan ser pensadas en renta con posibilidad de poderse comprar a futuro, ¿no? Que eso no se había hecho o no se ha hecho en gobiernos neoliberales, porque pues únicamente se está pensando en la ganancia, ¿no? Esto que pues sean viviendas en los lugares donde las personas trabajan, y es que fíjense cómo todo esto se va vinculando con otros derechos de la clase trabajadora, ¿no? Porque también se vincula con el derecho que se está peleando de la jornada de las 40 horas, porque las personas que digamos de la clase trabajadora trabajan más de 48 horas, digamos, en el centro de trabajo, pero súmale las horas que te chutas para llegar desde tu casa a tu trabajo y luego de tu trabajo a tu casa, ¿no? Entonces, generar políticas públicas de vivienda en los espacios en donde tú estás trabajando, pues va vinculado también con estos otros derechos que ya mencionábamos hace ratito, ¿no? Por ejemplo, hay otros espacios donde están estas viviendas que no tienen dueños, pero que por alguna u otra razón alguien llegó y habitó, digamos, ese espacio. Entonces, pues no tiene dueño esa vivienda, pues es regularizarla, o sea, darle la posibilidad a esa persona que por alguna u otra razón llegaron a vivir a ese espacio, pues regularizarlas porque finalmente no tenía dueño y ahora ya hay personas que están habitando el lugar. Espacios abandonados, espacios que estén ahí de casas de vivienda, son espacios desperdiciados que también decía yo hace ratito generan nichos pues más bien de delincuencia, ¿no? Y de descomposición del tejido social. Entonces, si hay personas habitando los lugares, pues eso se puede evitar de alguna manera. Pues decíamos también que se edifiquen viviendas de interés social a precios accesibles para todas las personas. Y lo otro que también es una política importante es que se haga o se cobre, que tiene que ver con lo primero que mencioné de las viviendas abandonadas, un impuesto a la vivienda desocupada. Hay personas que tienen 2 o 3 casas, ¿no? Pues qué bueno que puedan tener 2 o 3 casas. Pero lo que ha estado pasando es que estas personas con 2 o 3 casas o 3 departamentos que tengan, se los rentan entonces a estas empresas como Airbnb, y entonces ¿a quién estamos privilegiando? Pues evidentemente a estos intereses capitalistas. Entonces, al fomentar un cobro de impuestos a estas viviendas abandonadas, lo que hace es incentivar pues que en vez de rentárselo a un Airbnb, pues se lo puedas rentar a una familia que quiera vivir en la Ciudad de México porque trabaja en la Ciudad de México o no sé, cerca de la Ciudad de México, y entonces pues se genera este comercio, bueno, más bien este movimiento de la economía, pero de forma local, no precisamente a la transnacional, que en este caso pues estamos hablando de Airbnb, ¿no? Y bueno, pues esas serían algunas de las propuestas que se hacen pensadas desde las izquierdas, pues para ir ayudando a frenar o resolver en determinado momento pues este problema de la gentrificación y del desplazamiento de las poblaciones locales por la falta de políticas públicas en el tema de la vivienda. Muy bien, pues recordemos y retomo lo que dice la compañera. Hay que entender que todo esto está cruzado, está transversalizado, que si yo tengo que trasladarme largas distancias para conseguir el empleo, pues no es una cosa fortuita, no es una cosa que yo merezca, tampoco es una cosa que yo haya provocado, es una estructura social que está diseñada justamente para que no haya trabajo cerca de ti, porque a lo mejor te tocó tener una vivienda muy lejana de los centros de trabajo. Por eso los gobiernos deben de procurar, un gobierno que realmente se preocupe por su población, debe de procurar que no haya largas distancias que tengas que recorrer, porque es una distancia
en la que tú estás 3 horas en el tráfico, que no estás con tu familia, que no estás haciendo deporte, que no estás teniendo recreación, que no estás teniendo descanso, y es un círculo vicioso que te va generando enfermedad, estrés, ansiedad, depresión, todas esas cosas que tenemos pues en la modernidad y que no son cosas fortuitas, sino son cosas que tienen que ver con esta sociedad capitalista, esta sociedad que busca la explotación como una forma en la que tú como sociedad, como persona, te vas acostumbrando. Y repito, no hay que acostumbrarnos al mal transporte, no hay que acostumbrarnos a no tener agua, no hay que acostumbrarnos a tener mala calidad de aire, no hay que acostumbrarnos a que de pronto pues ni siquiera una calle decente tengo, porque eso nos va generando esta sensación de que tal vez lo merecemos, pero no lo merecemos. Simplemente estamos en un sistema político, económico, social, capitalista, neoliberal, donde lo que tratan y ven a las personas también como mercancías. Vamos a cambiar este paradigma, vamos a cambiar esta idea perversa de que las personas también son usables y desechables. Entonces todo está transversalizado y todo tiene que ver con que si le damos más poder al poder, como dice esa famosa canción, pues más duro nos van a venir a joder. Y pues dicho esto, esperen el siguiente en vivo, vamos a estar constantemente tocando temas de coyuntura, temas que también ustedes nos pueden proponer a través de las redes sociales para que lo podamos platicar, lo podamos socializar y sobre todo que se genere la discusión pública, que se genere este intercambio con la población, este intercambio entre compañeras y compañeros que padecemos pues tal vez las mismas circunstancias. Pues muchas gracias de mi parte, un abrazo para todas, para todos, que tengan la mejor de las noches. Gracias por el tiempo de su atención, nos vemos en el próximo en vivo y acuérdense que a defender nuestros derechos, a organizarnos, a seguir participando y no merecemos vivir de forma precaria. Entonces hay que tener eso bien claro y no caer en la apatía política. Nos vemos.